Lo que nosotros hacemos básicamente es política criminal. Cuando nos preguntan por qué decidimos ingresar a los centros de privación de libertad, y bueno, porque hay que hacer política criminal, hay que cambiar el sistema penitenciario y hay que generar otras propuestas que hagan que la gente libere la violencia, cambie su trayectoria delictiva y deje de provocar inseguridad en la calle. Entonces, esas discusiones de, bueno, se lo merece, sí, a mí no me importa dar esa discusión. ¿Es cierto que una vez simulaste casarte con una chica para apoyar la campaña del matrimonio igualitario? Es cierto. ¿Cómo se decide eso? Parece que fue hace mucho, pero fue hace 9 años. Uruguay cambió un montón en este tiempo. Obviamente el matrimonio igualitario no estaba. Uh-huh. Y no había parejas de lesbianas que lo hicieran. Y bueno, con una amiga dijimos, vamos. Y creo que entré en mi vestido de 15, lo cual ya había sido... Ya era un mérito. Ya era un mérito. Me costó un poco, pero era un mérito. Y bueno, y creo que nunca nos imaginamos como la repercusión que iba a tener. ¿Tenías que ir después por la vida explicando, no, en realidad esto fue una acción de militancia propagandística o cosas así? ¿Te preguntaban? Sí, mi madre, sí. La gente pregunta y la gente también pregunta como... ¿Tuviste que explicar a tu madre que no te habías casado? Sí, no, a mi madre no le llamó un poco la atención, como que no entendió mucho. Y bueno, y sí, la gente pregunta, después también la gente especula y también al final del día, ¿qué importa? Lo que te importaba era darle visibilidad a la cuestión. Sí, claro. ¿Qué es militar? ¿Qué es militar? Es tener una visión del mundo y hacer algo para que esa visión se parezca un poco más al mundo que tenemos. Uh-huh. Ponele. Entonces, pregunto, sos vos la militante, ¿no? Ponele. ¿Y qué es lo que te seduce de eso? ¿O por qué? Porque en realidad si a mí me preguntan sobre vos, yo diría que te considero en distintas causas, lo has sido, creo, militante. Sí, ¿no? sí, No político partidaria, pero, no. A ver, matrimonio igualitario, regulación del mercado de marihuana, no a la baja. Ahora estás en una ONG que trabaja en cárceles, son todos actos de militancia. Aborto y caducidad también fueron las otras dos que atravesamos como uruguayos. Y bueno, nada, es un poco eso, ¿no? Creo que el movimiento social ha demostrado en Uruguay que si se une, que si tiene algunos objetivos comunes, puede cambiar un poquito las cosas que pasan. Eso creo que fue una demostración del Uruguay de los últimos años, que en base a organización y a trabajo colectivo, muchas personas dedicaron tiempo a generar algunos cambios normativos y algunos cambios para que la vida de la gente cambie. ¿Y cómo convences a un escéptico? Que yo soy un escéptico. A vos, por ejemplo. A mí, por ejemplo, ahí va. ¿Cómo me convences para que me sume a y crea? Si soy un tipo descreído y etcétera, etcétera, ¿cómo decís? No, pero mirá que acá somos gente que no nos apoya a nadie, por lo menos al principio, pero esto vale la pena. ¿De dónde se saca la fe que el uruguayo habitualmente no tiene, salvo que sea fútbol? Y en realidad creo que es como eso, tiene que ver con el mundo tal como está dado, las desigualdades tal como están dadas y qué tantas ganas tenemos de cambiar las cosas. Creo que cuando a veces se dice, bueno, no estoy de acuerdo con el cambio, estás de acuerdo con el status quo, y si el status quo genera desigualdad y violencia, estás de acuerdo con la desigualdad y violencia. Claro que ha sido muy distinto cada causa, cómo convencer. Es algo que también desde el movimiento social se ha ido profesionalizando, hay herramientas para testear qué es lo que piensa la gente y cómo se cambia lo que piensa la gente. Y también creo que está la demostración de que es posible perder el miedo y que vamos a regular un montón de realidades existentes y vamos a vivir un poco mejor. Está bueno eso que decís que se va profesionalizando, ¿no? Porque también un señalamiento que hay es, bueno, pero lo que pasa es que ellos están militando, pero les pagan un sueldo. Cobran por instalado está. Sí. A ver, los ha financiado Soros, por ejemplo, en alguna de las campañas, por tirar un nombrete así, que uno dice, este paga en dólares y mucho, ¿no? ¿Es un señalamiento que desvirtúa en algún punto? ¿Uno se siente afectado o tanto da? Ojalá las personas que
que se forman, muchos de nosotros nos formamos específicamente en distintos roles profesionales y los dedicamos a alguna cuestión en particular que creemos que nos gusta más que trabajar en una empresa privada. Ojalá eso fuera rentable, ojalá los montones de años de vida que muchos de nosotros dedicamos a eso hubieran tenido un salario a cambio para decir, bueno, estoy ocupando mi tiempo en trabajar, porque es trabajo. Muchas veces tiene también que ver con esa especulación que no es tan real. Nadie hace plata con la militancia, por lo menos en el movimiento social, que yo sepa, no se hace plata con la militancia. Y de nuevo también aparecen como cuestiones de las malas intenciones ahí. Sí existió financiación en distintas campañas del movimiento social, la financiación fue las campañas que se vieron. La política sale plata y lo vemos, no solo la partidaria. Toda la política sale plata, el poder generar mensajes que lleguen a la gente, el poder generar redes de comunicación, el poder instalar una idea, lleva dinero. Claramente lo vemos en la política partidaria de lo fácil que es con plata cambiar el sistema tradicional. Ahí va, pero eso suena así muy abstracto, ¿no? Vamos a suponer que yo quiero impulsar un movimiento, algo ridículo, para que Uruguay sea el principal... no sé, hacedor mundial de queso provolone. Y entonces vos me decís, bueno, esto cuesta plata armarlo. ¿Cómo se arma una campaña de algo que tiene que ver con militancia social? Porque podemos pensar que en los partidos políticos hay una estructura. Hay que financiar los clubes o los comités de base, o llamale H, hay que la publicidad aquí y allá. Recibís la plata para armar la campaña del queso provolone uruguayo, gran producto de exportación. ¿Cómo se organiza eso? Capaz que más del queso provolone te puedo contar un poco más de cómo se organizó la campaña de marihuana y la de No a la Baja, que tuvieron estructuras yo por muy si no similares. querías entrar a uno en particular. No. A ver, ¿cómo vender un queso? Marketing, ¿no? Y publicidad básica. ¿Y es lo mismo en una actividad de estas otras? No, ¿Marketing porque vos también? lo que posicionás son mensajes. Básicamente lo que sucedió con lo que fue la campaña de regulación del mercado de marihuana y lo que fue la campaña contra la baja de la imputabilidad penal es que se posicionaron algunos mensajes que tenían que ver, algunos no tenían tanto que ver con lo que nosotros estábamos acostumbrados a decir. Por ejemplo, una de las cosas que nos dimos cuenta y que nos costó bastante fue que la palabra derechos humanos es una palabra que a las uruguayas y a los uruguayos no les convence mucho. Está contaminada. No adhieren, no genera un cambio. En particular lo que fue, por ejemplo, la regulación del mercado de marihuana, por ejemplo, hablar de seguridad, que tenía que ver con la seguridad, que claramente tenía que ver con batallar un mercado del narcotráfico, que bueno, años después podemos discutir qué tan eficiente ha sido la aplicación y ahí de la la ley. plata, ¿cómo entra? Para que, o sea, el dinero ese de la mega financiación internacional, ¿cómo entra a funcionar ahí para posicionar ese mensaje? ¿Qué haces? La mega financiación. No, digo, es irónico. Está. Y bueno, en realidad tenés, en particular, por ejemplo, lo que Haces un estudio, perdón, para saber, hay que meter la palabra seguridad. Básicamente se hicieron en lo que fue la campaña de marihuana, en lo que fue la campaña de No a la Baja, se hicieron encuestas nacionales con el apoyo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, se hicieron encuestas nacionales, telefónicas y también grupos de discusión en los que se analizaban distintos grupos etarios y de género, cómo pensaban y cómo reaccionaban ante los argumentos. El caso de la campaña de No a la Baja fue un trabajo muy importante porque si vamos para atrás podemos recordar que el 70% de la población estaba a favor de la baja. Y ahí una de las cosas que no había políticos que se arrimaran en los primeros actos del No a la Baja. No era un tema muy rentable. Después terminaron todos queriendo acercarse, pero no era... Y pidiendo fotos en el velódromo. Y pidiendo fotos en el velódromo, sí. Gran concentración, sí. Eso lo recuerdo. Sí, yo también. Y bueno, claro, y ahí lo que nos dimos cuenta, que nos decía la campaña, que una de cada 3 personas que estaba en contra cambiaba de opinión luego de escuchar los argumentos, y que la mitad de los indecisos cambiaban de opinión. ¿Cuáles eran los argumentos? Básicamente 3, que bajar no era la baja de la imputabilidad no era la solución, que podía ser peor y que estaba mal como propuesta política. Con eso, con la reiteración y con el tener argumentos detrás de eso, cada uno de esos equipos de argumentos tenía muchos argumentos detrás, desde la formación biológica de los adolescentes hasta la violencia dentro de las cárceles. Bueno, todo eso, cuando uno pone argumentos sobre la mesa y uno se prepara también para combatir la desinformación, ahí tiene que ver con cómo se arma una campaña. ¿Cómo se destina el dinero? En el caso de la campaña de No a la Baja, por ejemplo, que la campaña costó en total unos $200.000,
que comparamos con Nada. una campaña, nada, con las campañas nacionales salen millones. Para las internas se está invirtiendo muchísimo más. Muchísimo más. En el caso de la campaña de No a la Baja, que costó $200.000, se gastó en todo, desde ir a todo el país, los materiales, las impresiones de los materiales que repartieron todos los partidos, los imprimíamos nosotros, ningún partido imprimió materiales, las impresiones salen carísimas en este país. Logística de envío de paquetes de materiales al interior, actividades, lo que fueron las actividades públicas, por ejemplo, los velódromos, en aquel entonces que hacíamos recitales, también se pagaron de ahí. Básicamente se financiaron los gastos que tenían que ver Y con la aquellas campaña. encuestas que me decías hoy más temprano. Y sí, muy barato, comparado con lo que sale hacer una encuesta, muy barato, porque muchos de mis compañeras y compañeros estaban dedicados profesionalmente a hacer eso. Entonces ahí estaba la cuestión. Un montón de personas que tenían que ver con esto estaban formadas profesionalmente y aplicaban su sapiencia a la campaña. Eso era militar, la campaña. El No a la Baja salió adelante, no se bajó la edad de imputabilidad penal, pasa un hecho delictivo cualquiera con un adolescente y vienen y te dicen por tu culpa los colibríes. ¿Cómo te la fumas? Creo que nuestra Porque hay como un cobrarla, ¿no? Sí, no, yo no lo siento tanto. Creo que a otras personas capaz que le pasa un poco más. Nuestra generación creo que tiene un debe, que es que militó mucho esa campaña y después nos siguió adelante en el trabajo. Para nosotros la campaña fue una cuestión casi que anecdótica que nos hizo conocer las cárceles y que nos hizo ver que la realidad del trabajo y la necesidad estaba desde ese otro lado. Desde ahí estamos instalados trabajando dentro de la cárcel. Es muy fácil cobrarle a alguien cuando en realidad no tiene nada que ver. La baja de la imputabilidad hubiera generado problemas de seguridad muy superiores a los que tenemos hoy, que claramente tenemos un problema de seguridad. Pero bueno, también cuando vienen a cobrar, sí, ¿vos qué hiciste para cambiar esta realidad? Claro. ¿Por esa época te decían la Thatcher, tus compañeros? Vos me decís la tacha. ¿Querés café? Dale. ¿A qué huele una cárcel? No la cuestión metafórica de desigualdad, etcétera, etcétera. No, ¿a qué huele? De olor. Es como indescriptible. Es como el olor más rancio y que se te mete más en el cuerpo, que mezcla cosas. Mezcla el cuerpo, mezcla las lesiones. No sé, es un olor que no te lo olvidas más y que lo tenés siempre. ¿Y es medio repulsivo el olor? ¿Te revuelve la panza las primeras veces? Yo qué sé. O sea, no te lo acordás como un olor agradable, supongo. No, obvio, te da vuelta. Es un olor que te da vuelta, que eso, que se te mete en el cuerpo y que tiene que ver también, que tiene que ver con el olvido. Tiene que ver con esas cosas que nada, no me gusta hablar de olores porque siento que está siendo como medio discriminador. No, en realidad porque se supone, a ver, cuando a mí me ha tocado ir, noté un aroma particular que no hay en otros lados, porque hay muchas personas encerradas y demás, más el rancho y etcétera, etcétera. Sí. Pero bueno, yo sé qué me pareció a mí. Te pregunto a vos porque yo he ido contaditas veces a hacer notas y vos estás yendo 2 veces por semana o 3 desde hace más de un año, todos los días ahora. Sí. O sea, Y yo qué sé, sí, es eso, es el olor rancio, es el olor del olvido, es el olor del encierro, es el olor de cuerpos que no eligieron estar ahí, es el olor de cuerpos que no pueden cambiar su realidad. Es un olor que no te lo olvidas nunca. Creo que, bueno, ahora estamos yendo todos los días, entonces nos vamos acostumbrando mucho más, pero no sé si algún momento si dejamos de ir, si es un olor que se va a ir. porque hay quien te diría, bueno, está bien, no es olor hiede, pero se lo merecen, ¿no? ¿Cómo le explicas a la gente que optaste, a alguien que te viene a plantear así, y decir, no, pero a ver, a mí me parece que es un esfuerzo válido y rentable para todos que yo vaya y haga esto, y que cuantos más se me sumen, mejor? Sí, a mí eso se lo merecen. Bueno, sí, la aplicación de la pena ya la tiene la justicia. Lo que nosotros hacemos básicamente es política criminal. Cuando nos preguntan por qué decidimos ingresar a los centros de privación de libertad, y bueno, porque hay que hacer política criminal, hay que cambiar el sistema penitenciario y hay que generar otras propuestas que hagan que la gente libere la violencia
cambie su trayectoria delictiva y deje de provocar inseguridad en la calle. Entonces, esas discusiones de, bueno, se lo merece, sí, a mí no me importa dar esa discusión. Estamos dando otra discusión, que es que la persona que está privada de libertad tiene un tiempo y espacio determinado para tratar de modificar esa conducta y tenemos que hacer algunos ejercicios para que eso suceda. Pero no te importa dar esa discusión, pero cuando era sobre el no a la baja sí la diste. Y hay gente que pide que haya una represión más dura o penas o castigos más altos, porque es como que la cárcel fuera un tacho de basura en la sociedad que está bien que exista. ¿No? Porque yo soy bueno y yo nunca voy a meter la pata. Por más que evade impuestos, no me va a tocar. O por más que pague y trate de pagarle en negro al almacenero o al de la ferretería, le diga, no me dé factura y cobramos un 10% menos, eso no me va a tocar a mí. Ellos, ¿no? Porque está ese otro muy despectivo. Ahora, igual vos decís, no me interesa dar la discusión, pero eso está. Y son las opiniones que pueden incidir en el futuro político y en la legislación, por ende, sobre las personas que están ahí. Sí, claramente la cárcel es un sistema que genera muchas reacciones, ¿no? A ver, cualquier persona que conozca una cárcel o que haya ido a una cárcel o que se haya acercado a una cárcel, que no es mirar la televisión ni es tipo ver una serie sobre cárceles, se va a dar cuenta que la situación tal como está es lo peor que podemos hacer. ¿Vamos a cambiar las cárceles? ¿Vamos a dejar de tener cárceles? No. Creo que ni mi generación ni la de mis hijos van a dejar de tener cárceles. Ahora, tenemos que hacer que el tiempo que están esas personas ahí adentro sirva para algo, que sirva para cambiar la realidad cotidiana, que sirva para cambiar la violencia y que las cárceles dejen de estar tan lejos en el imaginario, que dejen de ser esas instituciones lejanas, que no se parecen mucho a lo que nosotros pretendemos que sea la cárcel, y hay que sí romper obviamente algunas ideas como que cuanto peor estén mejor, que no importa lo que pase ahí adentro, que es una solución. Hay un montón de cuestiones que estamos haciendo ahora que no nos las cuestionamos y que en realidad lo que estamos haciendo es un boomerang que trae el problema mucho más agravado. Y también obviamente elegimos perseguir algunos delitos. ¿Quiénes llegan a las cárceles? Llegan los varones jóvenes pobres, en su mayoría. Es decir, que si yo tengo una moneda, seguramente no me toque caer a la peor parte de la cárcel. Y no. Y los hechos están. ¿Y por qué? A ver, yo comparto esa visión sin dudas, ¿no? Ahora, lo que no logro entender, y tal vez vos por la cercanía sí puedas entender o puedas darme una explicación, es ¿por qué se da así? ¿Dónde falla la justicia para que sea así? ¿Solamente en que uno puede conseguir un mejor abogado o que consiga 2 contactos para que diga no lo mandes al infierno, mandalo 2 círculos antes? No, creo que hay varias esferas, ¿no?, de esto. Una es que claramente hay una justicia para ricos y otra para pobres, ¿no? Eso no hay duda. Claramente el sistema de justicia tiene una matriz de clase marcada muy evidente. Por otro lado, también elegimos perseguir algunos delitos. Los delitos que nos escandalizan o los delitos que perseguimos Los violentos en masa, generalmente, ¿no? no solo los violentos, ¿no? Los delitos contra la propiedad. Está bien, sí, pero según qué propiedad, porque cuando se vaciaron los bancos a fines de los 90, principios de los 2000, iba contra la propiedad de una cantidad de gente y no pasó nada. Sí, no, y claramente, por ejemplo, si mañana viene un pibe y te roba un celular y el pibe sale corriendo y le agarran un grupo de vecinos y lo revientan en la esquina, vamos a estar todos más indignados con que el pibe te robó el celular y no con que lo mataron en la esquina. Tiene que ver también con eso, tiene que ver con a quiénes perseguimos, tiene que ver cuál es la lógica que aplicamos sobre ciertas poblaciones y también tiene que ver con lo poco capacitados que estamos muchas veces para tomar otras decisiones. Tendríamos que dar una discusión mucho más a fondo de, bueno, ¿cuál es el sistema de justicia que queremos? ¿Lo que queremos es modificar las conductas o lo que queremos es mortificar a ciertas poblaciones? Bueno, hoy las estamos mortificando muy bien. Capaz que tenemos que dar esa discusión para también dar una discusión a la altura de lo que es la criminología en Uruguay, por ejemplo. Muchas veces escuché que todo lo que tiene que ver con la crónica policial y con el mundo del delito es un negocio gigantesco, del que se benefician desde algunos frigoríficos hasta los herreros, ¿no? Porque unos hacen muchas rejas y otros venden el alimento para las cárceles. ¿Hasta dónde llega ese negocio de tener gente guardada? Creo que la industria del delito es una industria en sí misma, ¿no? Es una industria que... Pero le sirve a mucha gente legal. Sí, claro, la industria del delito tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con las rejas que tenemos, con los sistemas de alarma, con los sistemas de seguridad, hasta con otras... Con la publicidad en televisión y en con todo, prensa. con desde dónde los políticos eligen
hacer sus campañas. Creo que tenemos que ver la importancia que tiene el delito o la inseguridad para todos nosotros, desde lo que han sido los plebiscitos nacionales, el que tuvimos, el que vamos a tener, que lejos están de solucionar el problema, sino que más bien están tendiendo bastante a agravarlos, hasta las discusiones que damos. Tiene una centralidad que no tiene mucho que ver con el problema real. En Uruguay tenemos un problema claramente de letalidad, aumentó la tasa de homicidios, pero si nosotros descomponemos quién es la gente cómo es asesinada la gente, el 60% de los varones mueren en ajuste de cuenta y el 60% de las mujeres mueren en homicidios domésticos. ¿Es por la seguridad que estamos preocupados o estamos preocupados por los delitos contra la propiedad como los hurtos y las rapiñas que asesinan a un 15% de mujeres y varones, de las personas que mueren? Bueno, tenemos que dar una discusión mucho más clara y mucho más específica, porque en realidad con ese significante seguridad terminamos metiendo todo, pero terminamos persiguiendo una sola cosa. Perdón que sea monotemático, ¿no? Pero una forma de desarmar todo eso puede ser mostrar que hay un negocio mejor, que es que la gente salga de la cárcel sin necesidad de volver al mundo del delito porque no se le da ninguna otra alternativa. O sea, desarmar el negocio actual serviría. Creo que tenemos que hablar claramente de los costos que significa la violencia. La violencia en Uruguay tiene múltiples costos muy elevados, desde la vida de las personas, Desde lo invaluable. Desde y lo valuable también, ¿no? Desde las víctimas que mueren todos los días y que tenemos que revisar cómo atendemos a esas personas, también desde los costos que significa tener casi 11.000 personas privadas de libertad en situaciones muy, muy complicadas en la mayoría de los casos, hasta lo que nos cuesta a nivel de salud pública, por ejemplo. En las cárceles hay una tasa 26 veces superior de tuberculosis que en la población en general. Eso es mucho dinero. Eso es un problema de salud pública que significa dinero. Lo mismo con Pero también otras es un enfermedades negocio para el que infectocontagiosas. vende los medicamentos. Sí, viste que nosotros ahí, sí, no siempre Ese factura. Sí, pero no sé si va por ahí. Creo que tenemos un sistema como tan enmarcado en la justificación de algunas conductas que no sé si hay alguien pensando como en ese Más bien es código. pensar en que se pudran. Sí, tiene que ver más bien con lo que cada uno cree de justicia y lo poco eficiente que es la justicia hoy, el sistema de justicia en general hoy en Uruguay. Y tiene que ver también con que hay algunas poblaciones que no queremos ver. Nos molestan. Tiene que ver con la fealdad. Hay una cierta fealdad que es la marginalidad, que nosotros no la queremos ver. Y bueno, las cárceles han sido un Nos va a dispositivo espantar a los interesante para turistas eso. eso, ¿no? Y nos va a Que haya espantar gente fea en la calle. nos va a espantar a todos, porque también tiene esa construcción. Por ejemplo, cuando salen las cifras de las personas en situación de calle, por ejemplo. ¿Nos molesta efectivamente que haya más personas en situación de calle o le molesta a los vecinos, a la gente de bien, todo lo que genera en determinados barrios que gente duerma a la intemperie? Y cuando nos ponemos a mirar las causas, ¿esas personas están desafiliadas o 7 de cada 10 de esas personas pasaron por el sistema penal y generó una desafiliación tal que terminan durmiendo a la intemperie? ¿Cuánto damos las discusiones mirando las causas reales que pueden ser modificables si las analizamos, o cuánto estamos como siempre indignados porque queremos estar indignados con alguien y si es pobre mejor? Y si sirve para atacar, por ejemplo, al gobierno de turno o al ministerio de turno, también rinde. Sí, creo que ha sido, sí, claramente hay un montaje en el último tiempo de decir que todo está mal. Y quienes padecen esto de vivir en la calle y quienes les ha tocado pagarle una pena a la sociedad y tienen que estar guardados, ¿son conscientes que son un negocio? Perdón que insista con lo mismo, pero ¿son conscientes que son un negocio? Son conscientes de que reciben mucho odio. Eso es una de las cosas que, claro, cuando a veces uno escucha algunas cosas, piensa que a la gente que está privada de libertad no le llega eso. No le llegan esos mensajes, no escuchan. O que es como un alimento para ellos. No, claro, pero lejos. Nosotros como hemos hecho varias dinámicas en que ellos traten de visualizar qué se dice de ellos y qué sienten ellos de sí mismos. Y claro, y el odio lo sienten, lo saben, y no solamente lo sienten cuando están privados de libertad, sino que lo sienten cuando van a cualquier espacio público que nosotros habitamos todos los días, porque somos hiperintegrados y somos privilegiados, y son segregados, y son marginalizados, y son perseguidos dentro de ciertos espacios porque hay una ciudad que no es para esas personas. Claro. Me queda una. Sos mujer, sos joven, sos bonita, entras a una cárcel. Mitos alrededor. ¿Cómo te tratan? Porque todo el mundo va a pensar que te deben decir cualquier disparate desde que diste un paso para adentro hasta que diste un paso para afuera. Creo
que esos son los mitos que muchas de las mujeres atravesamos violencia de género en todos los espacios. Lo atravesamos en la calle cuando nos grita una Toyota y lo atravesamos en otros espacios cuando nos gritan desde otros lugares. En particular en la cárcel hay días que son complicados y hay módulos en particular que son complicados, pero en general es como un pueblo. Recordemos que, por ejemplo, en el CONCAR hay 3.500 personas y claramente se van generando acuerdos de confianza y acuerdos de respeto en el que cada uno entiende qué es lo que está haciendo ahí adentro y se generan también estos marcos de convivencia. A veces cuesta, sí, a veces cuesta. Cuesta en la calle, mucho más. Entonces, bueno, también eso. Muchas veces tenemos que romper esa idea de que las mujeres no podemos trabajar en las cárceles de varones porque volvemos a una lógica anterior, una lógica policial y una lógica que, entre otras cosas, nos llevó al lugar donde estamos. ¿Costó la charla? Sí.